Buenas tardes o buen día o el momento en que vean esta grabación. Me pidió Selmira que les pueda subir o grabar una clase acerca del tema del conocimiento de sí mismo para nociología. No vengo a torturarlos con ejercicios de lógica hoy, sino a reflexionar un poco acerca de este tema del autoconocimiento, de la vuelta, digamos, cognoscitiva sobre nosotros mismos, cómo el ser humano puede tomar advertencia y conocimiento de sí mismo, de sus acciones, de sus virtudes, ¿no? Aclaro yo en la presentación, según Tomás de Aquino, porque mi tesis de licenciatura tiene que ver con este tema, no es específicamente este tema, pero trato acerca del conocimiento de sí mismo, del autoconocimiento, en este filósofo y teólogo medieval, Santo Tomás. Eh, Así que bueno, vamos entonces a reflexionar acerca de este tema. Quería partir, digamos, de una manzana, como podríamos haber elegido cualquier otra cosa. Vamos a empezar por una manzana. Eh, bueno, en principio uno es consciente de la manzana, uno puede conocer la manzana, darse cuenta de la manzana, no así como otras realidades que directamente no pueden conocer la manzana. Uno puede tomar conciencia de ver la manzana, de la propia experiencia sensible, una conciencia sensitiva corporal acerca de estar entrando en contacto con la manzana. Uno también es consciente de que es uno mismo el que está viendo la manzana, y también uno es consciente de la propia conciencia de todos estos fenómenos como propias, como acciones propias de yo como un sujeto, como alguien que puedo decir yo. Y la pregunta sería entonces si Santo Tomás de Aquino, repito, un filósofo y teólogo medieval del siglo XIII, era consciente de todos estos fenómenos y de qué manera él da cuenta en su teoría acerca del conocimiento, en su nociología, acerca de todas eh, estos fenómenos cognitivos, ¿no? Bien, en primer lugar está el conocimiento de la manzana, que yo, bueno, calculo que ya vieron, digamos, cómo es que el ser humano conoce la realidad sensible, eh, que sería un tema previo a cómo uno se conoce a sí mismo. Pero bueno, nosotros podemos decir que nuestra inteligencia conoce la manzana, que es una realidad singular, material, a partir de la experiencia sensible. Si no somos ángeles que conocemos a partir de ideas infusas, sino que tenemos que tener un contacto experiencial, sensitivo, empírico con la manzana para conocerla. La manzana, a partir de esta experiencia, deja grabado o como impreso en nosotros, en nuestra sensibilidad, una semejanza suya sensible que nosotros llamamos imagen. Y a partir de esa imagen, nuestra inteligencia puede abstraer el contenido intelectual que tiene esa imagen particular, esta manzana concreta, como puede ser esta manzana verde, ¿no? Entonces, abstraer, por ejemplo, el concepto manzana, ¿no? Aplicable a todas las manzanas singulares que existen en la realidad. Y entonces yo llego a conocer con inteligencia, no esta manzana concreta que estoy experimentando empíricamente, sino el hecho de ser manzana, no la esencia de la manzana. Eso que Platón, por ejemplo, ponía en el mundo de las ideas, bueno, siguiendo a Aristóteles, nosotros podemos decir, y Santo Tomás dice así, de hecho, que esa esencia universal está concretizada en la manzana singular que tengo enfrente, y al conocerla sensiblemente y al abstraerla intelectualmente, yo puedo, eh, digamos, iluminar esa manzana concreta para abstraer su noción universal, ¿no? Bien, esto sería este primer nivel de soy consciente de la manzana, si puedo conocer la manzana, tomar noticia de la manzana. Bien, pero también está no solamente el conocimiento de la manzana, sino el conocimiento de que yo sé que experimento sensiblemente la manzana, ¿no? Entonces aparece el tema de la conciencia sensitiva. Bien, acá lo que hay que notar es que los sentidos, tanto los 5 sentidos externos como los 4 sentidos internos que están en el cerebro, la imaginación, la memoria, etcétera, por ser materiales, es decir, por ser facultades de conocimiento que están ubicadas en un órgano físico, en un órgano corporal, no pueden ejercer un acto de autoconciencia pleno, justamente por su carácter material. Es como si yo le dijesen a ustedes que saquen una foto de su celular con su celular, ¿no? Saquen una foto de su celular usando su celular. Es como que siempre que uno quiera, digamos, dar vuelta al celular para sacarle una foto,
siempre la materia, digamos, de la cámara se estaría como persiguiendo a sí misma, como un perro cuando se persigue la cola, ¿no? Y eso es porque siempre el órgano o la materia a la que está unida la potencia es como que la está interfiriendo para que pueda ejercer esa acción respecto de sí misma. Si la materia no puede darse vuelta para conocerse a sí misma. Entonces, como dice el primer punto, yo puedo ver la manzana con la vista, yo veo con la vista, pero ¿con qué veo que veo? No con la vista, ¿no? La vista no se ve a sí misma, la vista es ciega para sí misma. El ojo puede ver toda la realidad, pero el ojo mismo para la vista es algo ciego. De alguna manera, eh, el ojo no es una realidad visible para nosotros. Para poder ver mi ojo tengo que usar un medio externo, como puede ser un espejo, o sacar una foto, o reflejarlo en algún lado, ¿no? Y entonces, ¿de qué manera soy consciente del acto de mi vista? Bueno, siguiendo a Aristóteles, Santo Tomás va a decir que hay un sentido superior que le permite al ser humano darse cuenta de las acciones de sus potencias, o en este caso sentidos inferiores y como más externos. Entonces, todos los sentidos externos ejercen una acción que para ellos mismos pasa desapercibida y el ser humano se da cuenta de que puede ejercer esas operaciones a partir de una potencia de orden superior que se llama sentido común. El sentido común o sensorio común no es lo que hoy en día llamamos sentido común, que es lo que se suele pensar la gente, sino que es una facultad de conocimiento, un sentido interno que está ubicado en el cerebro y que es como la conciencia sensitiva, es lo que le permite al ser humano darse cuenta de las acciones que hacen sus otros sentidos. Entonces, mi vista, por ejemplo, capta el color blanco y mi gusto capta, por ejemplo, percibe el sabor dulce, ¿no? Y entonces el sentido común es el que sabe distinguir, por ejemplo, que una cosa es blanco y otra cosa es dulce, aunque mi vista los vea unidos, por ejemplo, o los asocie, digamos, al azúcar. Y también justamente el sentido común permite unificar, ¿no? Santo dice que el sentido común es como la raíz de los sentidos porque unifica los datos sensoriales de la percepción externa y entonces es capaz también de unir que el blanco de la vista y el dulce del gusto pertenecen los dos a una misma cosa que es el azúcar, ¿no? Y también el sentido común permite tomar conciencia de las propias acciones de los sentidos, como venimos diciendo. Ahí pongo en la imagen, no sé si conocen el experimento o la ilusión de la mano de goma, donde uno, bueno, toma una especie de conciencia de su propio cuerpo, de sentir algo en una realidad que no es propia, ¿no? A partir de, bueno, pueden buscar después la ilusión de cómo, eh, digamos, estimulando una parte del cuerpo junto con otra que no es la del propio cuerpo, uno puede generar esa ilusión de conectar esa sensación y entonces, bueno, después a esa mano de goma le dan un martillazo y la persona, claro, se, mm, se espanta, digamos, porque piensa que se lo van a hacer a él e incluso siente casi como que el dolor, ¿no? Por esa asociación que hace, ¿no? Bueno, es un caso de que habría que ver ahí cómo funciona la conciencia sensitiva, ¿no? Bien, pero más allá de estos casos, también el ser humano, porque esto también podía estar presente incluso en los animales, ¿no? Los animales tienen sentido común, pero parecería que el ser humano tiene una especie de autoconciencia especial, ¿no? Diferente de estas conciencias. Entonces, habría que hablar entonces de el conocimiento de nuestro propio conocer y de nosotros mismos en última instancia, ¿no? No solamente de la conciencia que nosotros tenemos de nuestros actos, sino el darnos cuenta de nosotros, es decir, que somos nosotros los que estamos ejerciendo esas acciones, ¿no? Bien, acá quería partir de, por eso la imagen, una especie de experimento mental que propuso un árabe que se llama Avicena, que era un médico medieval, también filósofo, teólogo, que es el experimento del hombre volador o el hombre flotante. eh, y él dice, imagínense que ustedes son creados de adultos suspendidos en el aire, sin contacto con ninguna realidad externa, sin resistencia del viento, e incluso con todas sus partes del cuerpo separadas unas de otras. Es decir, ustedes no tienen ningún tipo de sensación física, ni con una realidad exterior, ni con la de su propio cuerpo, ni con su realidad interior. Es decir, no sienten el latido de su corazón, su respiración, nada. Es decir, son una especie de alma espiritual que tiene un cuerpo, pero no sienten
digamos, no siente esa conexión con el cuerpo, no siente el cuerpo, ni siente que el cuerpo toque o experimente nada exterior así. Y la pregunta que se hace Avicena es, a pesar de todo eso, esa alma espiritual o ese ser humano nacido en esas condiciones, ¿tendría por lo menos una conciencia de que existe, una conciencia de sí mismo? ¿No? Y entonces, este experimento permite marcar muy bien dos especies de líneas o tradiciones que se dieron en la antigüedad y en la Edad Media, y que de alguna manera también se continuaron después, que es que si uno dice que el alma espiritual, el ser humano, por ser una persona espiritual, por tener una dignidad especial, goza de una especie de autoconciencia reflexiva, que por eso es justamente un animal racional, diferente a los animales, etcétera. Es como que le otorgaría eso, al espíritu una especie de autoconocimiento preexperiencial e incluso independiente de la experiencia, o incluso fundamento de poder conocer cualquier otra cosa, ¿no? Es decir, el ser humano antes de conocer cualquier cosa tiene una especie de experiencia fundamental de sí mismo, de que es él, es un sujeto consciente, es un sujeto singular, si soy yo y soy capaz de darme cuenta que soy yo, y solo dándome cuenta que soy yo puedo hacer cosas atribuyéndolas a mí, ¿no? Y esa es toda la línea que se desarrolla de Platón y San Agustín y la línea en general platónica, neoplatónica, ¿no? Descartes, por ejemplo. Ahora, si uno dice, y no, antes de que ese ser humano así flotante tuviera una experiencia con la realidad sensible y la de su propio cuerpo, no puede tener ningún tipo de advertencia y sensación así intelectual de ni de que existe ni de que es alguien. Es decir, yo para conocerme tengo que por lo menos entrar en contacto con las cosas, con la realidad, con la experiencia sensible. Bueno, esa sería más la vía aristotélica, digamos. Y entonces un poco la pregunta que se empieza a formular es la del segundo punto, que es que si nos conocemos a nosotros mismos por nuestra misma esencia, es decir, por ser nosotros mismos una especie de realidad espiritual, personal, autoconsciente, etcétera, esta especie de autopresencia del alma previa a cualquier experiencia, que sería el camino platónico agustiniano, o por el contrario, nos conocemos a nosotros mismos gracias o a través, como esa autoconciencia se despierta en el contacto con la experiencia, es decir, por nuestras acciones que nosotros ejercemos, cuando caminamos, cuando corremos, cuando pensamos, ¿no? Y cuando conocemos las cosas, como por ejemplo conocemos la manzana, y entonces tenemos la semejanza de la manzana en nuestra imaginación, ¿no? Que sería el camino más aristotélico. Bueno, Santo Tomás va a afirmar ambos conocimientos, por eso, como pongo en el tercer punto, él afirmar una duplex cognitio, es decir, un doble conocimiento del alma, que trata de rescatar estas dos líneas, ¿no? Santo Tomás es un gran maestro de la armonía o la síntesis de muchas fuentes, ¿no? De San Agustín, Aristóteles, Platón, Aristóteles, entre otros, ¿no? Y entonces ambas tradiciones de pensamiento acerca del conocimiento que el ser humano tiene de sí van a estar armonizadas en Santo Tomás en una síntesis o en una armonía original, ¿no? de su propio pensamiento. Vamos entonces a estas dos perspectivas que pueden tomarse acerca del conocimiento de nosotros mismos. Según la primera, Santo Tomás dice que hay una percepción existencial de uno mismo, percepción existencial de uno mismo. Entonces, el alma de cada uno, en esta primera perspectiva, se conoce así solo en cuanto a aquello que le es propio. Es el conocimiento acerca del alma según que tiene ser, que tiene existencia, digamos, en tal individuo particular, en mí, ¿no? En mí. Es el conocimiento que uno tiene cuando se pregunta, ¿existo? ¿No? ¿Yo soy? Eh, Esto también se puede aplicar al propio cuerpo. Es la experiencia vivencial del propio cuerpo. Esto es lo que un filósofo posterior, Rosmini, también Edmund Husserl, llaman el cuerpo como live, ¿no? Es decir, el cuerpo como una realidad interna viva que se experimenta como siendo yo, ¿no? Es decir, es mi cuerpo eh, que yo experimento como propio, ¿no? Como una realidad viva, es mi experiencia subjetiva en mi propio cuerpo, ¿no? Bueno, este tipo de conocimiento por el cual uno sabe que existe,
Es un conocimiento certísimo, ¿no? Es decir, indubitable e infalible. Uno no puede errar acerca de esto. Ya si erra, es un signo de que no se equivoca, ¿no? Como ya decía San Agustín, yo puedo dudar de que existo, pero, e incluso equivocarme de que existo, pero si me equivoco, entonces existo, ¿no? Porque hay alguien que se está equivocando, etcétera, ¿no? Quizás esto le suena también a el planteo de René Descartes, ¿no? El famoso cogito ergo sum que va a aparecer ahora en la próxima diapositiva. San Tomás dice entonces, por ejemplo, ninguno erró jamás en el hecho de que no percibiese que vive, ¿no? Cualquiera se da cuenta de que está vivo. La ciencia acerca del alma es certísima, en cuanto cada uno experimenta en sí mismo que tiene alma y que existe en él el acto del alma. La mente, ahí está mal escrito, la mente no conoció nada mejor que aquello que está en ella misma. Es decir, qué tan cercano puede ser algo a nosotros mismos, más que nosotros mismos, más que nuestras experiencias subjetivas, más que nuestras propias acciones. ¿Quién más puede saber qué es lo que hago que yo que lo estoy haciendo, ¿no? Por eso pongo esa foto que eh, tiene que ver con el propio ejercicio de los actos. Hay algo que hoy en día, con esto de las neurociencias y la filosofía de la mente, la psicología de la mente, se llama los qualia, ¿no? Qualia con Q, que es esto de la experiencia intransferible de los propios actos, ¿no? Entonces, yo podría decir, todos nosotros vemos lo mismo cuando decimos vemos el color rojo, porque nadie sabe exactamente qué es lo que yo veo, más que yo. Si nadie puede meterse en mi propia personalidad y ver por mí la realidad que yo veo y saber lo que yo estoy viendo, ¿no? Es decir, lo que nosotros llamamos rojo, todos lo vemos igual, o cada uno lo ve de una manera diferente, pero lo llamamos rojo, ¿no? Bueno, tiene que ver con bueno, hay un autor que se llama Thomas Nagel que escribe un artículo que se llama What is like to be a bat, ¿no? Es decir, cómo es ser un murciélago, y de alguna manera apunta con esa pregunta a mostrar cómo hay una experiencia individual de lo que pasa en uno que solamente la sabe uno, ¿no? Y no se puede eh, comunicar, es incomunicable. Sí se puede expresar, es decir, yo te puedo decir, mira, lo que yo estoy sintiendo es esto, y uno puede tener empatía, ¿no? Que es algo que una discípula de Edmund Husserl, que es el fundador de la fenomenología, habla mucho de la empatía, que es Edith Stein, ¿no? Santa Benedicta de la Cruz. Pero bueno, este es un primer tipo de conocimiento. ¿Cómo, cómo sucede esto, ¿no? ¿Cómo es que uno conoce actualmente que tiene alma? Bueno, muy sencillamente, en la medida en que actúa, ¿no? Entonces, me doy cuenta que existo y tengo alma y tengo vida gracias a que experimento, percibo que me muevo, que siento, que entiendo, ¿no? Por eso decía Descartes, pienso, por lo tanto existo. Es decir, yo experimento que soy en la medida en que se manifiesta eso en que puedo pensar, en que puedo dudar, en que puedo equivocarme, en que me puedo mover, etcétera. Y acá es importante decir entonces que en todo acto que nosotros hacemos, cualquier cosa que nosotros hacemos, siempre hay una especie de conciencia concomitante, más o menos explícita, más o menos borrosa, más o menos inconsciente, digamos, de nosotros mismos. Eh, ya sea que, no sé, estoy aprendiendo un nuevo idioma y tengo que dar una exposición oral en clase, y entonces mientras estoy hablando estoy pensando lo mal que lo estoy diciendo y qué mal que estoy pronunciando y cómo me estoy equivocando y lo vergonzoso que es la situación de cómo mis compañeros me están viendo equivocarme. Entonces uno está como ejerciendo la acción de hablar en otro idioma y al mismo tiempo hay una autoconciencia muy fuerte de que soy yo el que está equivocando y pobre lo estoy haciendo mal. O puede pasar tanto como estoy en la playa, estoy viendo un atardecer o un amanecer y estoy totalmente sumergido en esa experiencia exterior de contemplación del mundo, y hay como una especie de halo de autoconciencia por detrás, donde me doy cuenta de que soy yo el que está teniendo esa experiencia, de que a mí me está gustando, de que estoy ubicado yo en un espacio, en un tiempo, ¿no? Bien. Em, Y aunque uno no ejerza acciones en las que uno se dé cuenta de que es uno mismo, de que las está haciendo y que tiene existencia y demás, eh,
Es muy importante acá, Santo Tomás dice algo que tiene que ver mucho con lo que hace a la dignidad y a la grandeza de la persona humana, que es que siempre el ser humano tiene una especie de esta autoconciencia fundamental de sí mismo, que es como una especie de presencia de uno mismo en uno mismo. Es decir, nosotros estamos en nosotros mismos de una manera constante, por hecho de ser nosotros mismos, ¿no? Entonces, antes de cualquier sensación, antes de experimentar algo, e incluso antes de cualquier abstracción intelectual, antes de que nuestra inteligencia se active en el conocimiento de alguna realidad, hay una especie de conocimiento permanente e inconsciente de uno mismo, en la medida en que nosotros mismos estamos presentes a nosotros mismos, ¿no? La mente, nuestra mente humana, por ser espiritual, implica esta especie de autopresencia inteligente e inteligible, ¿no? Es decir, no somos realidades puramente como opacas a nosotros mismos, como podría ser un celular, un vaso, que no tienen ningún tipo de transparencia para con ellas, ¿no? Sino que nosotros, por ser espirituales, tenemos cierta autotransparencia y luminosidad respecto a nosotros mismos, ¿no? Entonces, es cierto que nuestra inteligencia es una tabula rasa, como decía Aristóteles, es decir, una especie de tablita en blanco donde no hay nada escrito hasta que no tengamos un contacto con la experiencia, pero antes de cualquier contacto con la experiencia, tenemos una inteligencia espiritual, es decir, tenemos una especie de chispita o de germen, de semilla, que puede encenderse, que puede crecer y que puede entrar en ese contacto con la experiencia, también en contacto consigo mismo y empezar a tomar conciencia de uno y darse cuenta quién es uno, para qué está acá, en qué es bueno, etcétera, 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 ¿no? Entonces, esta especie de autoconocimiento fundamental que cada uno de nosotros tiene por ser persona, por tener esta especie de mente espiritual, autopresente a sí misma, es fundamental para nuestro ser persona, ¿no? Y para dirigirnos en la vida, ¿no? Es lo que Santo Tomás, siguiendo a San Agustín, llama la memoria espiritual. Memoria puede significar una potencia de orden sensitivo, es decir, esa facultad que el ser humano tiene ubicado en el cerebro para retener la información, digamos, de la experiencia que pasada que tuvo a lo largo del tiempo y para evocar y recordar, es decir, volver a traer presente algo pasado y darse cuenta de que uno ya lo vivenció antes, ¿no? Una experiencia sensitiva concreta. Eso es la memoria sensitiva, física, eh, pero acá estamos hablando de una memoria espiritual que podríamos decir que la memoria en este sentido es nuestro núcleo espiritual más profundo, nuestra identidad personal más propia, en la medida en que nos guarda como a nosotros mismos permanentemente, aunque nosotros a lo largo del día, de la vida, nos vayamos como olvidando en las cosas que hacemos, ¿no? Es decir, el ser humano, en la medida en que hace cosas, va a la facultad, se toma un taxi, un colectivo, charla con amigos, de alguna manera se exterioriza y actúa y tiene su vida y puede reflexionar y puede amarse a sí mismo, puede conocerse, puede amarse, pero siempre tiene como esta especie de memoria, como este núcleo donde está recogido sobre sí mismo. Es decir, el ser humano tiene una especie de núcleo interior, tiene interioridad, ¿no? Las cosas físicas no tienen interioridad. En todo caso, tienen una interioridad física, pero no es cualitativamente distinta de la exterioridad, ¿no? Yo puedo agarrar una piedra, la parto a la mitad, tiene una parte interna y una parte externa, pero no se diferencian sino por la disposición del espacio y la cantidad. En cambio, el ser humano tiene un mundo interior, no solamente en sentido cuantitativo, sino cualitativamente más denso, más real incluso, más pesado así a nivel personal y a nivel existencial que otro tipo de dimensiones que nosotros tenemos más superficiales, ¿no? Como podría ser nuestras, eh, nuestras vivencias sensitivas, por ejemplo. Entonces tenemos este recogimiento interior espiritual en el núcleo de nuestro corazón, ¿no? Por eso este tema del autoconocimiento hace pensar bueno, en qué es ser persona, ¿no? Y podríamos decir así, ser persona es tener una interioridad, tener interioridad. Entonces hay un modo
hay un carácter reflexivo del modo de ser personal, ¿no? Las otras cosas que son, sin ser personas, su manera de ser no es reflexiva, sino que tienen una especie de manera de ser dispersa, irreflexiva, no consciente, ¿no? Y entonces ser persona, en cambio, implica tener esta dignidad particular que consiste en una manera singular de poseer el ser, de existir en el mundo, que es esta manera recogida, íntima, interior, consciente de esta memoria, esta manera como de recuerdo que tenemos, ¿no? De ser, es el ser humano existe con una posición íntima de la vida, ¿no? No tiene la vida totalmente dispersa, desparramada, exteriorizada en su cuerpo o en las cosas que hace, sino de una manera recogida e interior. Bueno, espero que todo esto te vaya entendiendo, es medio complejo en realidad, estoy tratando de explicarlo de una manera clara, pero bueno, entiendo que puede ser complejo, ¿no? Eh, y esta manera de tener interioridad o de reflexionar no es una acción todavía. No es que me ponga a reflexionar y entonces, bueno, soy un ser humano consciente, entonces porque puedo reflexionar, sino que antes de que yo pueda incluso reflexionar sobre mí mismo y pensar sobre mí mismo y demás, hay una reflexión a nivel constitutiva. Es decir, el ser humano es reflexivamente hablando, ¿no? Porque tiene una manera interior de ser, que ya se podría llamar reflexión, ¿no? Esto si lo vemos a nivel de nuestra alma, ¿no? El ser humano es una especie de compuesto entre alma y cuerpo, entre un alma espiritual y un cuerpo material. Es una unidad eh, que reúne todo un aspecto físico, orgánico, semejante al de las plantas, los animales, el resto de las criaturas del mundo físico, y una especie de elemento espiritual, racional, de libertad, de pensamiento, ¿no? El ser humano es como esta composición que reúne estas dos cosas. Bueno, esa alma espiritual que nosotros tenemos, ¿no? Que en latín se dice ánima, justamente porque anima a nuestro cuerpo, la psique, ¿no? Que es lo que le da vida a nuestro organismo. Nuestro organismo sin nuestra psique, sin nuestra psique y sin nuestra alma, sería una realidad inerte muerta, sería un cadáver. Entonces, nuestro cuerpo está vivo y se puede mover y puede ejercer todas las acciones que hace gracias a que está eh, como penetrado por un principio vital, que es el alma. Bueno, el alma puede ser considerada o eh, como principio animador del cuerpo. Entonces, el alma sale, se exterioriza hacia el cuerpo, dándole vida, dándole capacidad de movimiento, etcétera, pero no se sumerge totalmente en el cuerpo, sino que tiene una nobleza que excede a la materia, siendo inmaterial, incorpórea, entonces no está totalmente volcada o sumergida, sino que reflexiona sobre sí misma, el alma humana. Y por eso es no solamente un principio animador de un cuerpo, sino que es una realidad sustancial, subsistente, subjetiva, ¿no? Tengo un yo, independientemente de mi cuerpo, aunque evidentemente mi cuerpo es parte de mi yo, ¿no? No puedo entenderme a mí sin mi cuerpo, obviamente, pero el alma humana, en cuanto subsistente, en cuanto a una realidad espiritual, tiene este carácter reflexivo, no totalmente sumergido en la materia, ¿no? Sino elevado, independiente, etcétera. Bien, esta era como la primera perspectiva, la de la percepción existencial de uno mismo. Pero por otro lado tenemos una segunda perspectiva, una segunda manera de conocernos a nosotros mismos, que es una consideración esencial de nosotros mismos. Esto responde no tanto a la pregunta si existo, sino qué soy, ¿no? ¿Qué soy? ¿Cuál es mi naturaleza, ¿no? Y en este sentido, el alma se conoce en cuanto a aquello que es común a todas las almas. Se conoce justamente qué soy, cuál es mi naturaleza, ¿no? Es una experiencia de algunos, ¿no? Nosotros decíamos que la percepción existencial de uno mismo es una experiencia común a todos los hombres, pero es de un contenido particular, es decir, de mi existencia personal. Pero esto es una experiencia que tienen algunos, pero respecto de algo universal, es decir, qué es la naturaleza humana. Esto no lo saben todos, ¿no? No todas las personas te podrían definir con una definición qué es el ser humano, ¿no? Entonces, como dice Santo Tomás, muchos saben que tienen alma sin saber qué es el alma, ¿no? Por eso, a diferencia del otro conocimiento, es un conocimiento dificilísimo, que se alcanza apenas con gran esfuerzo, requiere una diligente y sutil inquisición,
muchos no solo ignoran la naturaleza del alma, sino que también erran acerca de ella, es decir, es un conocimiento falible, ¿no? En el que uno puede errar y de hecho hay muchos errores acerca de quiénes somos, cuál es nuestra naturaleza, qué es el ser humano, qué es el alma, ¿no? Entonces, acá no se ve tanto una especie de presencia de uno a sí mismo, sino al contrario, una paradójica ausencia de uno mismo. Es decir, nosotros somos para nosotros mismos la realidad más cercana que tenemos y aún así nos experimentamos a nosotros mismos como ausentes, como un problema. No nos entendemos a nosotros mismos a pesar de nuestra cercanía, ¿no? Por eso ya San Agustín decía, me convertí para mí mismo en un grave problema, ¿no? En un grave problema. Y ya uno de los primeros fragmentos de los presocráticos, Heráclito, por ejemplo, tiene un fragmento que dice, me he buscado a mí mismo, ¿no? Es decir, ¿quién se buscaría a sí mismo? ¿Si acaso no está ya en uno mismo? Bueno, en este sentido, en el que uno no sabe quién es, a pesar de ser tan cercano así, ¿no? Es casi como que uno está tan cerca a uno mismo por ser uno mismo que eso no te permite como tomar suficiente distancia respecto de uno mismo para saber quién es uno, ¿no? Por eso es un conocimiento que no se da todo el tiempo, no es una especie de autoconciencia permanente, sino que es un conocimiento intermitente o en todo caso hasta que puede no llegar nunca. Uno, no, uno podría nunca preguntarse quién es uno, ¿no? ¿Quién es uno? Entonces, dice Santo Tomás, la mente, aunque se conozca toda en cierto modo, porque yo sé que existo, sin embargo, en cierto modo se ignora, a saber, en cuanto es distinta de otras cosas. Es decir, cuando uno define algo, lo distingue del resto. Por eso yo, en cierto sentido, me conozco todo en la medida en que sé que existo, pero en cuanto que quiero distinguirme de otras cosas y saber quién soy, ¿no? Y qué es el ser humano, la naturaleza humana en relación a las demás cosas del universo, me ignoro, ¿no? Entonces, en el ser humano convive paradójicamente una conciencia y una ignorancia, ¿no? Y bueno, esta especie de conocimiento objetivo de uno mismo, no la experiencia subjetiva de quién soy, sino conocerme objetivamente a mí mismo, también se puede aplicar al cuerpo, que ya no es entendido como Leib, sino como Kerper. Kerper es conocer al cuerpo de manera objetiva, por ejemplo, como lo estudiaría la anatomía, ¿no? La fisiología, estudiar al cuerpo, como medirlo, experimentarlo, ¿no? Eh, bien. ¿Cómo entonces el ser humano puede aprender la naturaleza de su alma? Bueno, parecido a lo que dijimos antes, analizando las acciones que el ser humano puede hacer, de alguna manera. Entonces, ¿cómo uno sabe lo que es correr, por ejemplo? Bueno, corriendo, ¿no? Bueno, acá pasa algo parecido. Entonces, aprendemos la naturaleza de nuestra alma y sabemos quiénes somos por medio de las semejanzas de las cosas sensibles que abstraemos de los sentidos, como habíamos dicho el caso de la manzana. Entonces, nuestra inteligencia, sin el contacto con la realidad, solo tiene la capacidad para recibir a las cosas de modo cognitivo. Es decir, antes de que nosotros entremos en contacto por medio de la experiencia con las cosas, nuestra inteligencia es una mera capacidad de conocimiento. Entonces, está como meramente potencial. Y en ese sentido no la podemos conocer, es decir, no podemos conocer nuestra naturaleza intelectual sin que nuestra naturaleza intelectual haga lo que tiene que hacer, ¿no? Entonces, conocemos lo que somos cuando nuestra inteligencia se activa a partir de la experiencia y se pone a conocer, y entonces nosotros podemos reflexionar en un segundo momento y darnos cuenta, bueno, cómo tiene que ser nuestra inteligencia y cómo tenemos que ser nosotros mismos como agentes de esa inteligencia eh, para que pueda hacer esas acciones, ¿no? Entonces, nosotros primero conocemos las cosas materiales por medio de este proceso de abstracción y en un segundo momento podemos volver sobre ese proceso y reflexionar cómo se lleva a cabo y entonces tratar de descubrir cómo tiene que ser nuestra esencia, nuestra naturaleza, nosotros mismos, para que podamos ejercer ese tipo de operaciones intelectuales, ¿no? Y esto es lo que hicieron los filósofos clásicos, ¿no? Fíjense entonces lo que dice Santo Tomás. Él dice, ¿no? Por el hecho de que el alma humana conoce las naturalezas universales de las cosas, o sea, nosotros podemos saber lo que es ser manzana, ser árbol, ser perro, podemos definirlo, ¿no? Podemos conocer la esencia de las cosas, porque nosotros podemos hacer esto, universalizar, abstraer. Bueno, por esto percibe que la especie, es decir, la semejanza, el concepto, ¿no? Acá especie se puede traducir por concepto.
percibe que el concepto por el cual entiende es algo inmaterial. De otro modo sería algo individuado, individual, y así no conduciría al conocimiento universal. Claro, si nosotros conocemos las esencias universales de las cosas, por ejemplo, lo que es ser una mesa, significa que nosotros entramos en contacto con algo inmaterial, porque si bien todas las mesas particulares son materiales, sin embargo, la esencia mesa es un concepto inmaterial, ¿no? Eh, que después se concretiza materialmente en cada una de las mesas. Ahora bien, por el hecho de que la especie inteligible, es decir, este concepto es inmaterial, percibieron los filósofos clásicos que el intelecto, la inteligencia es cierta potencia, cierta cosa, cierta realidad que no depende de la materia. Si dependiese de la materia, solo podría conocer las cosas materiales singulares, ¿no? Sería como los sentidos, ¿no? Pero la inteligencia es superior a los sentidos, ¿no? Y entonces, desde este proceso, o desde esto, procedieron a conocer las otras propiedades del alma intelectiva. Es decir, que el alma humana es cierta realidad que es inmaterial, que es espiritual, que no depende del cuerpo, aunque esté en un cuerpo y esa unión con el cuerpo le sea natural, le sea sustancial, ¿no? Que el cuerpo es una parte esencial de lo que es ser humano, ¿no? Bien, entonces esta es una segunda perspectiva de cómo nos conocemos a nosotros mismos. Bueno, esto lo voy a saltear y quería ir terminando. Entonces, repasando, vimos como dos maneras en que nosotros nos podemos conocer a nosotros mismos, según Santo Tomás, y esto tiene implicancias en eh, lo que Santo Tomás llama el amor sui, ¿no? O los griegos llaman filautía, es decir, el amor propio, lo que hoy en día llamaríamos amor propio, sí tiene implicancias eh, en cómo nosotros nos amamos a nosotros mismos. Quería dejar esto para el final y decir algunas cositas, no lo voy a poder desarrollar, pero podríamos decir lo siguiente. Así como en todo acto que hacemos hay una especie de conocimiento de nosotros mismos, al menos implícito, así también en todo amor, o también en todas las acciones que hacemos, hay una especie de amor natural, amor radical, fundamental hacia nosotros mismos, ¿no? Por más que una persona se odie, no se deteste, siempre guarda una especie de tendencia natural a buscar su propio bien, ¿no? Todos nosotros queremos ser felices, todos nosotros queremos mejorar nuestra propia vida, todos nosotros buscamos lo que es bueno para nosotros, aún a través de cosas malas, ¿no? Es decir, para ir a un caso extremo, la persona que se suicida, en el fondo está queriendo con eso hacerse bien, es decir, por ejemplo, escaparse a una realidad fea que la tiene atormentada y de la que no puede salir, ¿no? Entonces hay una especie de tendencia natural a la búsqueda de la propia perfección. Y eso es amarse, ¿no? Hay un amor natural fundamental, básico, que es la base y el principio para todo nuestro desarrollo humano, ¿no? Por eso es tan importante para la psicología el tema del amor a sí mismo, ¿no? Ahora, más allá de este amor natural, espontáneo que tenemos, hay un amor a nosotros mismos que depende de qué pensamos de nosotros, ¿no? Es decir, de cuánta autoestima, digamos así, tenemos de nosotros mismos. Entonces, Santo Tomás dice que según cuán rectamente cada uno se conozca, dependerá de cuán ordenadamente se ame a sí mismo, ¿no? Una falsa estimación de nosotros mismos, pensar que somos lo que no somos, ya sea que pensemos que somos menos de lo que somos o más de lo que somos, lleva a un amor desordenado de sí, ya sea a una especie de odio de sí o ya sea a una especie de narcisismo egoísta, ¿no? Y este amor desordenado de sí, ya sean cualquiera de esas dos variantes, dice Santo Tomás, siguiendo toda una tradición anterior, es la raíz, ¿no? Es decir, desde donde se nutre todos nuestros desórdenes, todas nuestras patologías, digamos, afectivas, morales, sociales, psicológicas, ¿no? Eh, Esto produce, repito, narcisismo, egoísmo, una huida superficial de la propia interioridad, una vida epidérmica, una vida apesadumbrada, un doblez, ¿no? Un doblez, no querer estar con uno mismo, ¿no? Angustia, ansiedad, etcétera, ¿no? En cambio, fíjense lo importante que es esto, repito, para la psicología, de la terapéutica psicológica, una buena apreciación de nosotros mismos, conocerse bien a sí mismo, hacer un trabajo de reflexión sobre quiénes somos, qué talentos tenemos, cuál es nuestra naturaleza, ¿no? Eh, lleva o podría llevar a un amor ordenado de sí. Y este amor ordenado de uno mismo, este amor propio, fundamental, radical,
ordenado, que siga a un autoconocimiento recto, ¿no? Es vital para unificar la personalidad, ¿no? Un amor desordenado así disgrega la personalidad. En cambio, un amor ordenado la unifica, ¿no? Y en ese sentido la fortalece. Mejora nuestra vinculación con los demás, es decir, lejos de amarse a sí mismo, producir una especie de cerrazón, al contrario, la persona que más se ama a sí misma o máximamente se ama a sí misma y más se quiere, más se valora, es la que mejor está, mejor tiene las condiciones para vincularse de una manera más profunda con los demás, ¿no? Solo conociendo mi propio valor es que puedo saber qué le puedo entregar al otro, ¿no? En cambio, si yo no me valoro y no me quiero, o me quiero excesivamente y creo que a los demás ni lo necesito porque para eso ya me tengo a mí, no me voy a poder vincular tan estrechamente con los demás, ¿no? Eh, Permite volver con gusto a ser uno mismo, es decir, capacidad de estar solo con uno, pensando en uno, contemplando la propia vida, tranquilo, ¿no? Con paz, con alegría, sin esta pesadumbre, sin este doblez, ¿no? Sino que hay una unidad en mi personalidad. Bueno, y todo esto es sanador, ¿no? Es decir, hay un efecto sanador, terapéutico en este amor propio ordenado que sigue a un conocimiento de sí mismo verdadero, recto, ordenado, ¿no? Bueno, no puedo detenerme mucho más en lo que es la teoría, digamos, del amor propio según Santo Tomás, en conexión con esta temática del conocimiento de sí, pero para eso, bueno, hago un poco de autopromoción, ¿no? Hay un curso en la UFASTA que voy a dirigir de 4 encuentros, 100% virtual, que es sobre este tema, ¿no? Cómo el amor propio es fundamental para poder amar a los demás, ¿no? Y bueno, también me gustaría mostrar algunas consecuencias psicológicas, así que creo que les va a venir muy bien. Pero bueno, ese era un poco las cosas que yo que quería compartir con ustedes, todas esas maneras de conocerse uno mismo, de tener conciencia de sí, de experimentarse a sí mismo, de buscar la propia naturaleza, de lo que significa ser persona, es decir, tener una interioridad personal distinta a de las criaturas inferiores al hombre, los animales, las plantas y otro tipo de cosas, ¿no? Me parece que eso es fundamental para cualquier, digamos, desarrollo humano y psicológico y afectivo y social, ¿no? Así que bueno, les dejo esta grabación subida y bueno, cualquier cosa, calculo que nos veremos en algún momento en la facultad. Un saludo.